Bueno, mi nombre es Andrés Barsky, yo soy investigador docente del Instituto del Conurbano, soy investigador del CONICET, trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento desde el año 2001 y bueno, pertenezco al área de ecología y me dedico a lo que tiene que ver con investigaciones sobre la agricultura periurbana, es decir, la producción agrícola, hortícola alrededor de la ciudad. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un organismo que se creó en 1956, en la etapa en la que se creaban justamente todas estas instituciones vinculadas al desarrollo científico y tecnológico, ¿no? El CONICET, el INTA, el INTI. Y bueno, tiene muchas funciones en un territorio tan extenso como el de la República Argentina, vinculadas a la asesoría, el seguimiento, el monitoreo del sector agropecuario, la transferencia tecnológica, la extensión. Y tiene un rol fundamental porque la Argentina es un país productor de alimentos, está fuertemente especializado en ese ítem. Es un país realmente cuyas divisas por exportaciones principalmente se explican por lo que genera el sector agroindustrial. Por lo tanto, como Instituto Tecnológico del Estado, tiene un rol absolutamente primordial. Todo lo que tenga que ver con generación de nuevas variedades de cultivos, todo tipo de protocolos, certificaciones, seguimiento de los distintos subsectores, las cadenas agrarias, agroindustriales, todo en algún punto de esa cadena siempre está, de esos eslabones, siempre está el INTA aportando conocimiento, transferencia, investigación. Por lo tanto, cumple un rol absolutamente fundamental y central en nuestro país. Hay inventos que han sido generados por el INTA o tecnologías que han sido generadas por el INTA. Por ejemplo, yo en una época trabajaba en la horticultura de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y la batata morada INTA, mirá, hasta el nombre lo dice, ¿no es cierto? Es decir, la batata que comemos todos los días fue generada por un desarrollo tecnológico del INTA. Es decir, cualquier cuestión vinculada a la producción de alimentos, el INTA tiene algo que ver. Por lo tanto, su rol es enorme a nivel nacional. Muchas veces hay cuestiones que son más intangibles, que no se ven o que no se miden, pero tienen que ver con el recorrido territorial de los investigadores, de los extensionistas, de la gente que trabaja con los distintos actores sociales, que son muchísimos en el agro argentino. Por lo tanto, el INTA genera permanentemente transferencia de conocimientos, vinculaciones con el territorio, que muchas veces son intangibles que tiene la institución. Porque el INTA no es una institución solo manejada, no sé, por ingenieros agrónomos o por técnicos, sino donde hay distintos sectores del campo que están representados en esa conducción colegiada, que es importantísima. Por eso también hay que decir que el INTA tiene una importancia muy grande, pero por el otro lado, donde además hay distintos juegos, ¿no?, entre los distintos actores, donde los diversos enfoques de estos actores se expresan en el consejo directivo de la institución. Por eso es tan importante a nivel nacional el rol que cumple, porque tiene que ver con el rol del Estado potenciando al sector agropecuario. La Estación Experimental INTA-AMBA fue creada en el año 2010 o puesta en funcionamiento en el año 2010 después de todo un proceso vinculado a todo un debate que se fue profundizando respecto del rol que tenía que tener la institución con respecto a la agricultura familiar. La agricultura familiar es un subsector que estaba invisibilizado durante muchos años, durante muchas décadas, porque siempre se asociaba el productor familiar al chacarero de la pampa húmeda, por ejemplo, ¿no? Es decir, el productor familiar que se fue capitalizando, que fue accediendo durante la segunda mitad del siglo XX a la propiedad de la tierra, al chacarero típico, ¿no?, el de la pampa gringa, ¿no es cierto?, al chacarero o farmer, como se le dice en los estudios sociológicos. Pero desde los años 2000 para acá se empieza a visibilizar a otro subsector que no estaba, que había sido poco estudiado y que no estaba dentro de lo que sería la tipología y lo que tiene que ver con la llegada de la institución a ese subsector, que es la agricultura familiar. La agricultura familiar ingresó al país por vía de Brasil, en el contexto del Mercosur, a principios del siglo XXI, cuando Brasil, a sus socios, que Brasil tiene una institucionalidad muy fuerte vinculada con la agricultura familiar, le dijo a Paraguay, Argentina y a Uruguay que debían institucionalizar organismos que trabajen con ese subsector.
Entonces, a partir de esa presión de Brasil, que fue muy importante lo que hizo ingresar Brasil a la agenda nacional, se empezó a trabajar en lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Por otro lado, nosotros veníamos de tener una gran crisis macroeconómica y de alimentación en el año 2001. Entonces, también ese fue todo un contexto en el cual la agricultura familiar empezó a avanzar cuando se empezó a valorar o a visibilizar a aquellos agricultores que estaban cerca de la ciudad en lo que se denomina agricultura periurbana o en ciertos lugares del interior del país que podían proveer de alimentos en un contexto de emergencia alimentaria. Entonces, ese contexto también potenció la instalación de la agricultura familiar en la agenda pública y entonces el INTA como tal, el SENASA, empezaron a tomar esta agenda que empezó a instalarse tanto a nivel de municipios del conurbano como en la provincia de Buenos Aires y finalmente en la Nación, donde, por ejemplo, se creó una Secretaría de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar. Bueno, es decir, hubo una serie de avances vinculados con la agricultura familiar que finalmente confluyeron en que el INTA procediera a crear o a institucionalizar el INTA-AMBA. El INTA-AMBA fue la primera agencia experimental de su tipo en América Latina. ¿Por qué? ¿Y por qué fue tan original e importante? Porque se dedicó a la agricultura periurbana y urbana en una región metropolitana como Buenos Aires que tiene 15 millones de habitantes. Por lo tanto, digamos, además de ser la primera en su tipo en América Latina, lo hizo en una metrópoli realmente de dimensiones muy importantes. Buenos Aires es una de las metrópolis más grandes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Entonces, en población. Entonces, lógicamente, el hecho de contar con una agencia experimental que pensara cómo es la producción de alimentos tanto dentro de la ciudad, lo que sería intraurbano, como la producción de alimentos en los alrededores de la ciudad, es decir, lo periurbano, bueno, todo eso adquirió una importancia estratégica y Argentina ya tenía una tradición en lo que tenía que ver con el asesoramiento a personas que producen dentro de la ciudad, por ejemplo, el plan Pro Huerta. El plan Pro Huerta, que es de los años 90 y que creció muchísimo y que acaba de ser disuelto, fue una de las patas, ¿no? una de las partes más importantes que tuvo que ver también con la creación de INTA-AMBA y lo que tuvo que ver con pensar en la agricultura urbana. Pero en lo que tiene que ver con la agricultura periurbana, bueno, allí había todo un avance de lo que tiene que ver con municipios del Gran Buenos Aires que estaban pensando en ver cómo asistían a estos productores de los alrededores, que pueden ser hortícolas, frutícolas, de miel, pequeñas ganaderías, ¿no es cierto? Todo en una escala menor, digamos, en una pequeña escala, pero muy estratégicos porque están muy cerca al gran mercado consumidor que es la ciudad. Es decir, la importancia de la agricultura periurbana radica en la cercanía estratégica que tiene con respecto a la ciudad. Entonces, también fue incluido en esta institución la agricultura periurbana, es decir, esta agencia experimental se pensó para ambas realidades. Por lo tanto, fue pensada tanto para quienes producen dentro de la ciudad, que lo hacen en pequeña escala y muchas veces para el autoconsumo familiar o alguna pequeña venta excedentaria, y la agricultura más periurbana o las producciones periurbanas, que son muchas veces muy intensivas y que van, digamos, con destino al mercado, es decir, que tienen una venta de mercado, ¿no es cierto? Es decir, mucha de la horticultura que se genera en los alrededores de Buenos Aires va a los mercados mayoristas y de ahí a las verdulerías. Y allí, por ejemplo, los bolivianos y las bolivianas tienen un rol fundamental en la actualidad. Ya en las últimas décadas, la colectividad boliviana es un actor absolutamente importante, no es el único, pero ha crecido enormemente en importancia. Antes se habían dedicado a esto otras colectividades como los portugueses, como los italianos, es decir, a medida que transcurren las décadas hay colectividades que se hacen cargo de esta actividad. Pero también hay empresarios más capitalistas, si querés llamarlos así, sin ese perfil étnico tan marcado como es de la colectividad boliviana, sino que son descendientes de migrantes, ¿no es cierto?, de italianos, de portugueses, que continúan en la actividad también. Y bueno, todo ese mundo de la agricultura periurbana es muy complejo y tiene que ver con ese cinturón verde de los alrededores de la ciudad que se va perdiendo por el avance de la urbanización. Es decir, la producción alimentaria de cercanías se encuentra permanentemente amenazada por el avance de la urbanización, porque, bueno,
la construcción de barrios privados, la valorización inmobiliaria que es enorme en los bordes de la ciudad, la necesidad de hábitat, de vivienda de todas las clases sociales, la falta de ordenamiento territorial, la falta de regulaciones que sean efectivas a la hora de pensar la planificación de hacia dónde va a crecer la ciudad, cómo va a crecer, con qué patrones va a crecer, una enorme dispersión institucional que tiene que ver con cómo planificar el territorio. Y en esa enorme dispersión, tanto el sector público como el privado presentan enorme fragmentación y heterogeneidad. Entonces todo eso, digamos, hace que el cinturón verde, la producción alimentaria de cercanía, se vea permanentemente amenazada. Por lo tanto, lo importante de una agencia experimental como la del INTA-AMBA es dar soporte a este tipo de actividades productivas para tratar de preservar el cinturón verde, nada más y nada menos, digamos, ¿no? Es decir, eso es un rol fundamental. Obviamente, el INTA no tiene una injerencia en el ordenamiento territorial. Yo pienso que debería tenerla, debería ser parte a la hora de pensar la urbanización. Siempre lo digo, el INTA debería ser consultado porque muchas veces avanza la urbanización sobre los mejores suelos, sobre cuencas hidrográficas, sobre unidades ambientales de alto valor como humedales. Es decir, vos te vas comiendo las mejores zonas productivas o unidades ambientales de mucha importancia, o vas destruyendo patrimonio rural que quedó alrededor de la ciudad. Entonces, todo eso, el INTA debería ser, yo siempre digo, una autoridad de aplicación que debería tener una voz muy fuerte a la hora de ordenar y planificar el territorio. Lamentablemente no la tiene. Pero así, a pesar de eso, es muy importante la idea de preservar el cinturón verde y preservar todas estas actividades de cercanías. Se tomaron decisiones muy fuertes respecto al INTA en su conjunto, a la institución, porque el Gobierno Nacional, obviamente, a través del Ministerio de Regulación, viene generando una serie de decretos que apuntan a la mayor parte o la mayoría de los organismos científico-técnicos, que están siendo fuertemente reestructurados. En algunos casos se disuelven, en otros casos se absorben por otras estructuras y en otros casos quedan desactivados. Entonces esos decretos tienen un alcance muy fuerte, pero hay que decir una cosa. La ley Bases, que fue la primera avanzada legal que inició el gobierno, organismos como el INTA, el CONICET, el INTI estaban exceptuados, es decir, el Parlamento Nacional votó que estos organismos no podían ser alcanzados. Sin embargo, a través de decretos posteriores, y el último, que es del día 8 de julio del presente año, el Ministerio de Desregulación, es decir, a través de sus iniciativas, hizo toda una serie de estudios proponiendo una reestructuración muy fuerte, en este caso del INTA. El INTA deja de ser un organismo descentralizado con autonomía, con manejo de caja propia, y pasa a ser un organismo desconcentrado sin autonomía. Este no es un detalle menor, porque el organismo, al pasar a no manejar recursos propios, al ser fuertemente desfinanciado en su funcionamiento, al pasar a ser absorbido por la Secretaría de Agricultura, pierde la conducción colegiada, pierde un montón de atributos que tienen que ver con todo ese enorme trabajo territorial que se ve amenazado a lo largo de todo el espacio productivo de la República Argentina, y por lo tanto, digamos, directamente de las 6.000 personas que trabajan en el organismo, hay alrededor de 1.500 cuyos puestos de trabajo corren peligro, y esto se ha dicho explícitamente. Entonces, por lo tanto, se trata de una injerencia inédita, aunque no es la primera vez que se intenta, hay que decirlo esto. En los años 90, durante el gobierno menemista, se le había sacado fuentes de financiamiento al INTA, como la tasa estadística, que es una de las principales formas a través de las cuales el organismo sostiene su presupuesto. O sea, en los años 90 había sido un momento muy difícil para la institución. Durante el gobierno de Mauricio Macri también había habido un intento por contraer o achicar la estructura del INTA, es decir, esto no es nuevo, pero es inédito en el sentido del alcance de estos decretos. Insisto, a pesar de que la ley Bases modificada por el Congreso Nacional, resguardaba al INTA de estas reestructuraciones tan intensivas.
Sin embargo, este decreto del día 8 de julio, más toda una serie de instrumentos previamente pensados, dejan al INTA en una situación de muchísimo desamparo y debilidad y de enorme incertidumbre. ¿Por qué? Porque el INTA tiene miles de hectáreas en las cuales hace experimentación agrícola, tiene distintas agencias y distintos entramados territoriales que hoy están en peligro, los laboratorios, es decir, hoy hay lo que tiene que ver con sus propiedades, sus propiedades edilicias. De hecho, por ejemplo, el INTA Cerviño, que está en la capital, ya ha sido dispuesto para su venta. El INTA Cerillos de Salta, se están construyendo barrios allí, es decir, ha quedado disminuido una mínima expresión. Es decir, esto ya venía de antes también pensar en agencias experimentales u otras agencias del INTA que están, siendo consideradas para su venta, para su desguace, para que pase a lo que tiene que ver con el organismo de bienes del Estado para su posterior venta, ¿no?, inmobiliaria. Por lo tanto, obviamente el INTA está en un momento de fuerte reestructuración, de fuerte incertidumbre, de fuerte conflictividad, porque además, insisto, de las 6.000 personas que trabajan allí, se estima que 1.500 podrían ser expulsadas. Es bastante impresionante, cómo lo que tiene que ver con la agenda de la agricultura familiar tuvo que ver con la desactivación del INTA AMBA, porque la pregunta es por qué el INTA AMBA directamente se procedió a su clausura, a su disolución. Es decir, el INTA AMBA ya desde febrero se sabía que iba a cerrar, que iba a ser cerrada, es la única agencia experimental, la única estación experimental que es cerrada, que es directamente disuelta en esta reestructuración. En ese sentido hay que decir que hay una cuestión que es bastante llamativa, es decir, cuando la estructura colegiada del INTA, el Consejo Directivo, sabía que la mano venía así, que el Gobierno Nacional estaba con toda una idea de motosierra, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el achicamiento del aparato estatal, el propio INTA le propuso al gobierno un plan de autoajuste, es decir, dijo, bueno, nosotros vamos a hacer hizo todo un documento y propuso un plan de autoajuste muy fuerte, que no incluía el cierre del INTA AMBA, pero hizo un plan de autoajuste muy fuerte donde realmente había un achicamiento de estructuras muy importante, es decir, que la misma institución se dio un debate interno y le propuso al gobierno un autoajuste, a nivel institucional, muy importante. Sin embargo, el Ministerio de Desregulación ni siquiera los recibió, ni siquiera se puso a dialogar sobre ese plan de autoajuste. Le dijo, no, esto lo hacemos nosotros, las condiciones son estas, tenés que echar 1.500 personas. Es decir, en ese sentido, hay que decirlo, el INTA, tuvo una respuesta en un contexto de ajuste. Propuso su propio plan de autoajuste como para decir, acá hay un documento, un diagnóstico, vamos con esto, sentémonos a dialogar. Y justamente lo que había sido un logro enorme del INTA, que no solo hubiera ingenieros e ingenieras agrónomas trabajando, sino que hubiera sociólogos, politólogos, gente de otras disciplinas de las ciencias sociales, de las ciencias duras, es decir, que hubiera muchísimo mayor ambiente interdisciplinario. Este fue un enorme logro del INTA de los últimos 20 años, con proyectos territoriales, con alcance territorial. Había sido toda una reestructuración en su forma de activar con el territorio muy importante, la del INTA. Ahora se lo ve como un defecto. El INTA se desvió de sus objetivos, se dedicó a cuestiones sociológicas que nada tienen que ver, y lo dicen así, como el alimento de los wichis, como la agricultura familiar, como las cuestiones de género en el agro. Imagínense la importancia que tiene la cuestión de género en un sector como el agro. Bueno, eso hoy se ve como algo que fue desviarse del camino, irse hacia tratamientos que nada tienen que ver con la institución y forma parte de la argumentación oficial. Es decir, esto está en el tweet que se envió el día 8 de julio. Entonces, la agricultura familiar, justamente en virtud de que había sido puesta en tela de juicio, la conclusión más evidente y la más importante fue directamente la disolución del INTA AMBA, que se ocupaba, y lamentablemente no lo va a hacer más, de estas pequeñas producciones, tanto dentro como afuera o en los alrededores de la ciudad.